Listo, chicos. Ahora vamos a iniciar con las clases de matemáticas, recordando lo que vimos en matemáticas el día miércoles 11 de agosto. Entonces, para la actividad de matemáticas, recuerden que tenemos que recortar una hojita más o menos de 4 o 5 renglones y así de larguito, lo del largo de la hoja. Y al extremo izquierdo, a este extremo, escribimos 0 y al extremo derecho escribimos 1. Bien, bien en el bordecito de la hoja. 0 y 1. ¿Para qué? Esto lo hacemos para representar la unidad en la recta numérica. Entonces 0 y 1. Ahora, si tenemos la fracción 1/2, quiere decir que el denominador nos indica que debemos dividir nuestra unidad en dos partes iguales. Entonces, para dividir la unidad en dos partes iguales, lo que tenemos que hacer es dividir la hoja en dos. Dividimos la hoja en dos, o sea, le sacamos la mitad. Y recuerden que el denominador nos indica en cuánto dividimos y el numerador cuánto tomamos. Entonces, vamos a imaginar que tomamos esta partecita. Y ya, perdón, esta parte de acá. Y acá nos indicaría que esto es 1/2. Escribimos en donde está exactamente la rayita, 1/2. Así, en la mitad de la hoja. 1/2. Ahora vamos a representar 3/4. Nos indica que debemos dividir la hoja en 4. Entonces, doblamos por la mitad y doblamos de nuevo por la mitad. Y nos queda ya nuestra hojita dividida en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Y dijimos que era 3/4. Entonces, damos 3 saltos o tomamos 3 partes. 1, 2, 3. En esta parte nos quedaría ubicado el 3/4. Esto hacia el lado del 1. Lo ponemos sobre la rayita. Y nos quedaría así. 3/4. Ahora, vamos a representar 8 tercios. 8 tercios. Entonces, dividimos nuestra hojita en 8. O sea, vamos por la mitad, doblamos por la mitad y volvemos a doblar por la mitad. Llevamos 3 dobleces. Ya tenemos nuestra hojita dividida en 8 partes iguales. Y vamos a ubicar 3/8. Entonces damos 1, 2, 3 saltos. 3/8 nos indicaría que es acá. 3/8. Listo, doblamos por la mitad, doblamos por la mitad y volvemos a doblar por la mitad y otra vez. 4 veces. Y vamos a contar cuántas partes nos salen. ¿Listo? Allá desde casa contamos. Nos salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 y 16 partes iguales. Doblamos de nuevo por la mitad. Volvemos a doblar por la mitad. Ay, perdón. Y en ese, en el que acabamos de hacer, vamos a ubicar 5 octavos. Perdón, 5 16avos. Porque tenemos 16 divisiones iguales. ¿Listo? Arrancando en 0. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 16avos. Lo hacemos en la quinta línea. Sobre la quinta línea que ubicamos. ¿Qué hicimos? Quedaría así. 5 16avos. Y ahora sí. Doblamos por la mitad. De nuevo doblamos por la mitad. De nuevo doblamos por la mitad. Y de nuevo doblamos por la mitad. Esto nos daría una unidad dividida en 32 partes iguales. Y vamos a ubicar 5 32avos. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 nos daría acá. Para que se les vea bien las divisiones deben doblar, deben hacer bien duros los pliegues. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí sería 5 32avos. Recuerden, esto lo hacemos para que tengan la noción de que una fracción se divide siempre en partes iguales y no un lado más grande que el otro. Listo. Luego de hacer este ejercicio, vamos a proseguir con los tipos de fracciones. La actividad, como les dije ahorita, fue para que entendieran que las fracciones se dividen en partes iguales en una unidad de la recta numérica. Entonces, al hacer la recta, es importante que esas divisiones sean en partes iguales. Tipos de fracciones. Según la relación que exista entre el numerador y el denominador, las fracciones se pueden clasificar en propias, cuando el numerador es menor que el denominador, por ejemplo, 3/4. Tenemos en nuestra gráfica un cuadrado dividido en 4 y tomamos 3 partes. Y en la recta numérica dividimos la unidad, o sea, del 0 al 1, en 4 partes iguales y tomamos 3. Y ahí representamos 3/4 en la recta numérica. Eso en cuanto a las fracciones propias, donde el numerador es menor que el denominador. Fracciones impropias son las fracciones en las que el numerador es mayor que el denominador y representa una parte mayor que la unidad. Para representarla se divide la unidad en tantas partes iguales como indica el denominador. Entonces, nuestro denominador nos indica que la unidad se debe dividir en 3. 1, 2, 3. Y se grafican tantas unidades como sean necesarias. Necesitamos en esta gráfica realizar 5 tercios. Como solo tenemos 3 divisiones, necesitamos otra unidad para poder graficar los 5 tercios que nos pide. Para poder tomar las partes que nos indique el numerador. Entonces, dividimos la unidad en 3 y como no nos alcanza, tenemos que hacer otra unidad y dividirla en 3 partes iguales. Importantísimo eso de las partes iguales porque vi muchos trabajos en el colegio que no estaban dividiendo las partes iguales. Recuerden, partes iguales. Nuestra unidad igual. Tenemos que dividir la unidad en 3 partes iguales. Como no nos alcanza, tenemos que hacer otra unidad, o sea, llegamos al 2 y dividimos de nuevo en 3 partes iguales. Tomamos 5 y aquí nos quedaría 5 tercios.
¿Listo? Y también tenemos fracciones igual que la unidad. Son las fracciones en las que el numerador es igual que el denominador y representan una unidad completa. O sea, tenemos 8 octavos, un cuadrado dividido en 8 y tomamos los 8 pedazos. Al hacerlo en la recta numérica igual, dividimos nuestra unidad en 8 partes, tomamos 8 y como nos damos cuenta exactamente nos da la unidad. Entonces 8 octavos es igual a 1. Lo mismo si lo hacemos con 3 tercios igual a 1, 4 cuartos igual a 1, 2 medios igual a 1. Siempre cuando el numerador es igual al denominador, eso quiere decir que es 1. Homework. El homework es representar de forma gráfica con los cuadritos, con pizzas, con lo que quieran. Y en la recta numérica las siguientes fracciones. 1 medio, 2 cuartos, 5 quintos, 4 tercios, 5 octavos, 12 séptimos, 15 17avos y 9 novenos. ¿Listo? Eso por la parte de matemáticas. Ahora, en geografía, vimos los movimientos del eje de la Tierra. El eje terrestre, como título aquí, movimientos del eje de la Tierra. Ese es el título. El eje terrestre es la línea imaginaria alrededor de la cual gira la Tierra y tienen diferentes movimientos, los cuales son rotación, que ya sabemos que es el movimiento cuando la Tierra gira sobre su mismo eje, precesión y nutación. La precesión es la que dibuja un movimiento circular así, debido al movimiento que hace la Tierra sobre su propio eje. Y la nutación es la oscilación, así como así. Oscilar, es balancearse. Irregular del eje de la Tierra. Ocurre porque no es una esfera perfecta y lo produce la atracción de la Luna a la zona voltada del Ecuador. Para este ejercicio lo hicimos lanzando un trompo. Cuando el trompo gira, hace los 3 movimientos. Hace la rotación porque está girando sobre su propio eje. Hace la precesión y la nutación. Es la actividad, entonces, es que ustedes intenten hacer que el trompo gire y poder ver esos 2 movimientos, el de precesión y el de nutación. ¿Listo? Y también ahora en creación literaria, como título, perdón, era la página 105. No, perdón. En creación literaria. Perdón, que estaba mostrando las diapositivas que no eran. Ok, ahora sí. En creación literaria, como título escribimos el relato. Ya les comparto pantalla. El relato. El relato es la narración de un acontecimiento con elementos reales y ficticios. Relato viene del latín volver a y lat, llevar. O sea, re es volver a y lat, llevar. O sea, es volver a llevar o volver a decir algo que ya sucedió. Tenemos el relato oral, que es cuando se narra una historia a viva voz, o sea, con la voz, con emoción, y este relato oral se remonta al principio de los tiempos, o sea, cuando se transmitían
y siempre se ha transmitido las historias de generación en generación de forma oral, antes de que estuviera la escritura. Las características del relato oral son, que tienen un narrador que interpreta los hechos y su voz se destaca a la hora de contar. Tiene elementos reales que pueden enriquecerse con elementos de ficción agregados por el narrador. Lo más común es que sea de forma oral, pero también puede ser escrito. La persona a quien se dirige el que cuenta la historia se llama narratorio. O sea, el narrador cuenta la historia y el que la escucha es el narratorio. En esta actividad escuchamos diferentes relatos que los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes en casita los escuchen. Bueno, y eso fue todo lo que hicimos el día miércoles.